Hola, ¿cómo están todos? Qué bueno poder reunirnos una semana más para estudiar la palabra de Dios. Siempre para mí será una enorme alegría poder compartir con cada uno de ustedes, y mi oración es que el Señor Dios poderoso proteja su casa, su familia, que bendiga su ministerio, que use su vida para ser de gran bendición para muchas personas que lo necesitan. En esta semana vamos a estudiar un solo versículo, el libro de Mateo capítulo 5, versículo 13. San Mateo capítulo 5, versículo 13. Y voy a leer, dice así la palabra: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vuelvo a leer. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echado fuera y hollada por los hombres. El tema para esta semana es llamados a ser la sal de la tierra. Llamados a ser la sal de la tierra. En las 2 semanas anteriores hablamos de cómo empezó Jesús su ministerio. Después hablamos que Él invitó a cuatro personas a ser sus primeros discípulos. Después hablamos de en qué consiste la tarea de ser discípulo de Jesús. Y ahora en el capítulo 5 de Mateo, en los primeros versículos del 1 al 12, que empieza el Sermón del Monte, describe el carácter, describe cómo debe ser la conducta de los que son sus discípulos. Y el versículo 13, después de describir cómo debe ser la vida, el carácter, la naturaleza de sus discípulos, entonces en el versículo 13, que es el que vamos a estudiar hoy, él declara que sus discípulos, aquellos que siguen sus pasos, aquellos que imitan el ejemplo de Jesús, están llamados a ser la sal de la tierra. Y para empezar, quiero decirles que a lo largo de la historia de la humanidad, la sal ha sido un producto muy valioso. Quizá para nosotros en este tiempo la sal es algo común, ¿no? Lo vemos como algo común. La sal hay en todas las casas, en todos los hogares, ¿no? Por el asunto de la comida, de la cocina, ¿no? Ahora vemos la sal como algo común, pero en la antigüedad la sal era un producto muy valioso. Y quiero decirles algunas formas como se usaba la sal. Por ejemplo, una de las formas, de los usos más conocidos de la sal es para darle sabor a los alimentos, ¿verdad? Y en todas las culturas, en todas las naciones, los pueblos, las aldeas, se usa la sal para darle sabor a los alimentos. No es lo mismo comer un alimento insípido, o sea que no tenga sal, a un alimento que tenga sal. Como estamos acostumbrados a identificar el sabor de la sal, podemos reconocer rápidamente si una comida tiene sal o está simple, decimos nosotros, ¿verdad? Entonces ese es uno de los usos, el más conocido, el más difundido a nivel mundial. La sal se usa para darle ese toque de sabor a las comidas. Pero también la sal en la antigüedad era un producto valioso que movía el comercio de los pueblos. La sal era un bien valioso y activaba los comercios, ¿verdad? Porque la sal se usó en muchas culturas en la antigüedad como moneda de intercambio, ¿verdad? Entonces tú podías comprar algo, por ejemplo, ibas a comprar, ¿qué quiere? Que vayamos a comprar legumbres, ¿no? Y tú podías pagar no con dinero, monedas, sino podías pagar con sal, ¿no? Para que vean lo valioso que era en la antigüedad. Los comerciantes aceptaban de buena gana si alguien
en vez de pagarle con una moneda, les pagaba con sal. ¿Cuánto es tanto? Y ¿acepta sal? Sí, boom, le pagaban con sal. Entonces era como un bien de intercambio, ¿verdad? Los comerciantes luego acumulaban esa sal que le pagaban de sus ventas y luego ellos lo vendían así a volumen. Y bueno, porque la sal era muy valiosa, no solamente por su utilidad, sino económicamente, era un bien importante en la sociedad. Incluso la sal llegó a provocar guerras entre pueblos, porque de pronto había pueblos, sobre todo los que están en la orilla del mar, en algunas zonas, no en todas las zonas, se formaban salinas. Por ejemplo, aquí en la costa yucateca hay un lugar que se llama Las Coloradas, ¿verdad? No sé si han visto la publicidad o han tenido la oportunidad de ir a visitar en persona Las Coloradas. Su rumbo es en la orilla del mar y se le llama así porque el color del mar es así de un tono rojizo debido a la sal que hay allí. Y Las Coloradas fue en la antigüedad un centro tremendo de negocios, porque ahí se sacaba la sal del mar y de ahí se comercializaba y de ahí se enviaba a infinidad de lugares, ¿verdad? Entonces la sal, si otro pueblo no tenía sal, era capaz de atacar, de declararle la guerra a los pueblos que sí tenían esas salinas en el mar, con tal de apoderarse, porque otra vez por todo lo que representaba, era un bien valioso, era un bien útil y todo el mundo quería tenerla. De hecho, en la antigüedad, de donde viene la palabra salario, ya ves, cuando tú entras a un trabajo, dice, ¿cuánto va a ser mi salario? O sea, el salario es cuánto voy a ganar por día. Si me van a pagar por día, por semana o por quincena. Es decir, ¿cuánto va a ser mi salario? Es el pago que te hacen como resultado de tu trabajo. Entonces la palabra salario toma ese significado porque en la antigua Roma, durante el Imperio Romano, a los soldados romanos se le pagaba su día de trabajo con sal, no les daban moneda, le daban sal. Por eso se llama, te voy a dar tu salario, y le entregaban una cantidad X de sal de acuerdo en equivalente al dinero que ellos habían ganado. Y le vuelvo a repetir, como la sal era un bien muy valioso, entonces ellos no se enojaban que les pagaran con sal, al contrario, ellos lo tomaban y sabían que podían comercializar, podían canjear, incluso podían aumentar sus ganancias. Así que la palabra salario viene de esa costumbre que tenían los romanos de pagarle a sus soldados con sal, ¿verdad? Y todo eso les platico para que tengan idea de la importancia, de la utilidad y del valor que ha tenido la sal en la historia de los pueblos. La sal es necesaria para nuestro cuerpo. Para que nuestro cuerpo físico funcione perfectamente, necesita sal. Ahora, obviamente la sal en exceso es dañina, pero el cuerpo necesita una dosis correcta de sal. Necesitamos ingerir sal en los alimentos. La sal permite que los músculos de nuestro cuerpo funcionen. Cuando no hay sal suficiente en el cuerpo, los músculos empiezan a sufrir. Incluso los músculos del corazón. El corazón es un órgano de músculo, necesita la sal para poder trabajar las 24 horas, bombeando la sangre sin parar por todo nuestro organismo. Entonces los músculos necesitan la sal. También la sal ayuda a que el cerebro pueda transmitir los impulsos eléctricos a través de los nervios. Sí, el cerebro, que es el mando central de todo el cuerpo, es el que a través de los nervios que están en todo el cuerpo manda señales para que podamos mover las manos, podamos hablar, podamos mover los ojos, podamos caminar, todo eso, ¿no? Y el cerebro tanto el cerebro como los nervios necesitan la presencia de sal en el cuerpo para poder transmitir correctamente las señales, para que los nervios vayan pasando la señal a todo el cuerpo, ¿verdad? También la sal
ayuda a mantener el pH de la sangre en un balance correcto. Nuestra sangre tiene que tener un pH correcto. Si sube demasiado o baja demasiado el pH, hay efectos desastrosos para todo el cuerpo. Y la sal ocupa es uno de los factores que ayuda al que el pH de nuestra sangre esté en su nivel normal. Además, la sal regula el intercambio de líquidos del cuerpo, tanto dentro de las células como fuera de las células. Y bueno, esas son algunas de las cosas que son de las funciones vitales que desempeña la sal en el cuerpo humano, en el cuerpo de los seres vivos. Al oír esto se dan cuenta que la sal era algo sumamente valioso, importante y útil en la antigüedad. Y cuando Jesús dice que nosotros somos sus discípulos, somos llamados a ser la sal de la tierra, ellos entendían que la sal estaba hablando de algo importante, de algo valioso, que la tarea que ellos tenían que cumplir en este mundo era algo verdaderamente útil, ¿verdad? Y somos llamados a ser la sal de la tierra. Y en primer lugar quiero destacar qué significa que somos la sal de la tierra. Ya vimos en la introducción diversos usos, diversas funciones que la sal desempeña, pero quiero referirme a una en particular en esta lección, o sea, explicar más a fondo. Somos llamados a detener la corrupción de este mundo. Como si somos la sal de la tierra, los discípulos de Jesús, entonces nuestra tarea, nuestra misión como discípulos de Jesús es a detener la corrupción de este mundo. Uno de los usos más valiosos que tenía la sal en la antigüedad era preservar por largo tiempo el buen estado de los alimentos, ¿no? En aquel entonces no había los refrigeradores. Tú ahorita puedes comprar carne, puedes comprar comida perecedera y lo puedes meter al refrigerador y ahí puede conservarse unos días más, ¿no? Pero en la antigüedad no había eso. Entonces la única manera de preservar sobre todo lo que es la carne, lo que es el pescado, que eran nutrientes básicos para la dieta de las familias, entonces la sal cumplía una labor excepcional, ¿no? Le ponían a la carne, al pescado, le ponían la sal, una capa de sal, y esa capa de sal los mantenía en buen estado, impedía que las moscas pusieran sus larvas, impedía que los gérmenes pudrieran la carne y la carne podía mantenerse por un buen tiempo, ¿verdad? Entonces la sal tenía funciones antisépticas, ¿sí? Era un excelente preservador, evitaba la putrefacción, evitaba la descomposición de los alimentos. Por ejemplo, para que vean el uso de la sal para detener la contaminación o la putrefacción, quiero contarles dos ejemplos. En Segundo de Reyes, capítulo 2, del 19 al 22, le leo la Nueva Traducción Viviente. Segundo de Reyes 2, 19 y 22 dice: cierto día, los líderes de la ciudad de Jericó fueron a visitar a Eliseo. Tenemos un problema, Señor, le dijeron. Como puedes ver, esta ciudad está situada en un entorno agradable, pero el agua es mala y la tierra no produce. Eliseo dijo: tráigame un recipiente nuevo y pónganle sal. Así que se lo llevaron. Y Eliseo fue hasta el manantial que suministraba el agua a la ciudad. Le echó la sal y dijo: esto dice el Señor, yo he purificado el agua, ya no causará muerte ni esterilidad. Desde entonces el agua quedó pura, tal como dijo Eliseo. Fíjese cómo aquel profeta, obviamente guiado por Dios, usó la sal para
quitar la contaminación, para detener todos aquellos patógenos que había en el agua que lo hacían inservible. Y a través de esa sal que fue derramada en el manantial, dice que las aguas fueron purificadas, ya fue apta para el consumo humano, para la agricultura también. Entonces la sal jugó un papel fundamental para purificar esa agua. Otro ejemplo de la capacidad de la sal de preservar a las cosas libre de patógenos, de virus, de descomposición, está en Ezequiel capítulo 16, versículo 4. Sigo leyendo la Nueva Traducción Viviente. Ezequiel 16, 4 dice así. Está hablando aquí como cuando nacía un bebé, cuando salía del vientre. Estamos hablando de un bebé recién nacido. Dice: el día en que naciste, nadie se preocupó por ti. No te cortaron el cordón umbilical, ni te lavaron, ni te frotaron con sal, ni te envolvieron en pañales. Aquí habla de una costumbre que usaban los antiguos. Cuando cortaban el cordón, cuando un bebé nace, todavía está unido a su mamá a través del cordón umbilical, y el cordón hay que cortarlo, ¿verdad? Hay que cortarlo y queda una herida, y esa herida, si no se tiene cuidado, si no se atiende correctamente, esa herida puede entrar las bacterias, los patógenos, y esas pueden destruir, pueden acabar con la vida del recién nacido. Entonces, para que no entraran los virus ni las bacterias al cuerpo del recién nacido, le ponían sal a la herida, le ponían sal, y la sal, además de cicatrizar, protegía, porque digo, la sal es un antiséptico, protegía de la invasión o de la entrada de patógenos al cuerpo del recién nacido. Entonces, una de las funciones más importantes de la sal es evitar la contaminación, es evitar que las cosas se echen a perder, que las cosas se llenen de bacterias, de microbios, ¿no? Entonces la sal tiene la capacidad antiséptica, evita la corrupción. Uno de los simbolismos o significados espirituales de la sal la sal significaba para los judíos la purificación, la limpieza o la santificación. Si cuando algo quería declararse limpio, puro, ya no hablando en higiene, sino espiritualmente, si algo debía ser puro espiritualmente, había que echarle sal para que quede purificado, ¿verdad? Por ejemplo, en Levíticos capítulo 2, versículo 13, la Reina Valera 60 dice así, Levíticos 2, 13: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. No harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. O sea, Dios dice a su pueblo, bueno, cuando traigas una ofrenda, cualquier ofrenda que traigas, dice, antes de presentarla en el altar, de entregármela a mí, le vas a rociar sal como símbolo de purificación, como símbolo de limpieza, como símbolo de que esa ofrenda no tiene contaminación. Entonces la sal se usaba para purificación en el campo espiritual. En Marcos capítulo 9, versículo 49, dice así la Reina Valera 60, Marcos 9, 49, porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Aquí nos dice que hay Jesús está diciendo que Dios quiere salarnos de dos maneras, ¿no? Primero es salarnos por medio del fuego, y la segunda es salarnos por medio de la sal. Salados por fuego significa ser purificados. Si lee la Biblia en otros tipos de pasajes conectados con se dará cuenta que el fuego era un agente purificador, ¿sí? Cuando
se quería purificar algo, el fuego quemaba todo lo inservible y solo quedaba, por ejemplo, los metales preciosos como el oro, la plata, tenían que ser pasados en hornos de fuego para que toda la impureza, todo lo que no era genuino cayera, y cuando salía del fuego salía oro puro, plata pura de primera calidad, de gran valor, ¿verdad? Entonces el fuego, salar con fuego significa ser purificados, y salar con sal significa seguir estando puros. O sea, que esa purificación no es solo para un momento, no es solo para un día, sino esa purificación que Dios quiere que tengamos, quiere que sea de todos los días, de toda nuestra vida. Y para eso se requiere la sal. Recuerde que la sal, cuando se ponía a la carne podía tardar un tiempo largo en buen estado, porque la sal lo preservaba. Entonces Dios quiere que seamos purificados. Cuando recién recibimos a Cristo, somos purificados por su sangre preciosa, pero Dios también quiere que sigamos siendo purificados continuamente, y para eso se usa el simbolismo de la sal, ¿verdad? Entonces, espiritualmente, la sal representa la purificación, la limpieza espiritual. Por ejemplo, mire lo que dice Juan capítulo 17, del 14 al 19. Leo la Nueva Traducción Viviente. Juan 17, 14 al 19, dice así. Jesús está hablando. Les he dado tu palabra y el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo y me entrego por ellos como un sacrificio santo, para que tu verdad pueda hacerlos santos. Entonces aquí vemos el deseo del corazón de Dios, ¿no? Es que Él nos manda al mundo. Nosotros vamos a llevar el mensaje del evangelio al mundo, pero Él dice: no quiero que se comporten como la gente del mundo, no quiero que vivan igual que ellos, no quiero que hagan las mismas cosas que ellos hacen. Ustedes van a estar en el mundo, ustedes van a estar llevando el evangelio en el mundo, pero ustedes van a ser diferentes. Ustedes no van a portarse igual a ellos, ustedes no van a hacer lo mismo que ellos hacen. O sea, va a haber una marca, va a haber la gente se va a dar cuenta que ustedes no son iguales, que mis discípulos, que mis seguidores son diferentes. Por eso dice: yo los envío al mundo, dice, pero no son del mundo. O sea, no se van a comportar como el mundo. Entonces, el deseo de Dios es que nosotros nos estemos purificados, santificados, y vamos a ir al mundo a llevar el evangelio, pero no nos vamos a contaminar con las prácticas incorrectas de ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nosotros como discípulos de Cristo detenemos la corrupción de la tierra? ¿Cómo es que nosotros podemos ser una influencia positiva para este mundo que no conoce a Dios? Porque acabamos de decir que Dios nos manda a ir al mundo a llevar el evangelio, pero no debemos de mezclarnos o de comportarnos igual que el mundo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer influencia? La historia de Daniel capítulo 3. Bueno, habría que leer todo el capítulo 3, pero no queremos hacer demasiada larga la lectura. Lo pueden ustedes leer con calma en su casa. Quiero leer solo 2 porciones del capítulo 3 de Daniel. Y bueno, la historia es que los enemigos de estos jóvenes judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos estaban celosos de ellos, y ellos convencen al rey para que el rey ponga una ley donde diga que le mandaron a hacer una estatua al rey grande, y que cuando empezara a sonar la música, todas las personas tenían que arrodillarse, tenían que adorar, tenían que venerar la imagen del rey.
Y ellos creían en Dios, estos tres jóvenes. Y ellos, a pesar de la ley, que debían de arrodillarse, de postrarse ante la imagen, ellos no lo hicieron. Ellos no quisieron adorar la imagen del rey. Entonces mire lo que dice Daniel capítulo 3 del 8 al 12. Nueva traducción viviente. Daniel 3:8. Sin embargo, algunos de los astrólogos se presentaron ante el rey y denunciaron a los judíos. Le dijeron al rey Nabucodonosor: que viva el rey. Usted emitió un decreto que exige a todo el pueblo inclinarse y rendir culto a la estatua de oro al oír tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales. Ese decreto también establece que quienes se rehúsen a obedecer serán arrojados dentro de un horno ardiente. Pues hay algunos judíos, Sadrac, Mesac y Abed-nego, a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia, que no le prestan atención. Su majestad se niegan a servir a los dioses de su majestad y no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado. O sea, aquí la orden era: cuando suene la música, todo mundo de rodillas, adoren la estatua, la imagen. Y ellos le dijeron: no, nosotros solo adoramos a Dios. Nosotros no vamos a arrodillarnos, no vamos a postrarnos ante la imagen, ante esa imagen. Entonces, cuando el rey sabe de ese, se enoja, se enfurece, porque le están desobedeciendo, porque cómo era posible que ellos, que eran sus súbditos, no respetaran la orden que le había dado. Y el rey los confronta y ellos le dicen con valentía: rey, no vamos a adorar la imagen. Mira, si nos vas a echar al horno de fuego, échanos. Si vamos a morir achicharrado, vamos a morir. Si Dios no quiere salvar, no va a salvar. Pero quiero que sepas algo, rey: nosotros no vamos a rendirle culto a esa imagen, ¿no? Ellos eran diferentes. Ellos dijeron: no, vamos a hacer lo mismo que los demás. Dios no quiere que hagamos eso. Nosotros nos rehusamos a obedecer esa ley, aunque nos cueste la vida. Dice el versículo 28 y 29, porque los lanzan, los meten al horno de fuego, pero al final el rey y su corte del rey se dan cuenta que no les pasó nada, que ellos salieron sanos y salvos del horno de fuego. Y dice, entonces el rey, cuando ve el milagro que acaba de ocurrir, dice así, Daniel 3:28. Entonces Nabucodonosor dijo: alabado sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-nego. Envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios. Por lo tanto, yo decreto: si alguien, cualquier sea su raza, nación o lengua, habla en contra del Dios de Sadrac, Mesac y Abed-nego, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros. No hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera. Entonces, ¿cómo nosotros si somos llamados a ser sal, cómo vamos a detener la corrupción del mundo? Nosotros no vamos a hacer lo mismo que hacen ellos. Nosotros no vamos a comportarnos de la misma manera como ellos se comportan. Nosotros no vamos a practicar las mismas cosas desagradables a Dios que ellos practican de manera natural. Solamente cuando tú y yo como discípulos decimos: no, yo no voy a hacer eso, yo no voy a participar, no, yo me niego a hacer esto, eso no va conmigo, a Dios no le agrada. Y si hay consecuencias, si me van a castigar o no sé qué van a hacer, yo estoy dispuesto a sufrir, pero no voy a hacer lo mismo porque no quiero ofender a Dios. No quiero faltar a los principios, a los mandamientos que Él me ha dado. Cuando nosotros nos paramos firmes en nuestras convicciones, cuando nosotros marcamos la diferencia
no hacemos lo mismo que los demás, sino hacemos lo correcto, entonces nos convertimos en sal de la tierra. Somos un ejemplo, somos un testimonio, y otras personas también van a estar dispuestas a seguir nuestro ejemplo. Entonces, como sal de la tierra, somos llamados a detener la corrupción. ¿Cómo lo hacemos? A través de nuestro testimonio. Y aquí cuenta mucho que entendamos esta parte, porque nuestro testimonio es visto por todos, es algo visible, es algo que la gente mira, y muchos nos están mirando. Entonces el testimonio es fundamental, y cada uno de nosotros debemos de imitar a estos 3 jóvenes que dijeron: no vamos a hacer eso no, Dios no le agrada, Dios no quiere que yo haga eso. Y bueno, a veces toca pagar el precio, pero eso es un ejemplo, es un testimonio. Otros también van a seguir ese buen ejemplo que estamos dando. Entonces, como sal de la tierra, vamos a detener la corrupción dando buen testimonio donde quiera que Dios nos ponga. Pero también lo segundo que nos advierte este pasaje, la segunda parte dice: pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y aquí hay una advertencia: cuidado de no perder nuestra identidad de discípulos. O sea, acabamos de hablar que si vamos a detener la corrupción, tenemos que vivir una vida correcta en los principios, en los mandamientos de Dios, que no debemos de hacer lo mismo que hacen los demás. Entonces, tenga cuidado de no perder su identidad de verdadero discípulo. Esta parte del versículo hace una pregunta: ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? Es una pregunta. En la Nueva Traducción Viviente lo manejan como pregunta: ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? La sal que se usaba en el Antiguo Oriente, como ya les dije, se sacaba del lecho del mar. Había lugares, allá en Israel está un mar que se llama el Mar Muerto. Es el mar que tiene la mayor concentración de sal en todo el mundo. Mire, en el Mar Muerto, aún y tú no sepas nadar, no te puedes ahogar. ¿Por qué no te puedes ahogar? Porque está tan salada el agua que aún si tú no sabes nadar, el agua te hace flotar. Así como cuando aquí tú llevas un balón y lo tiras al agua y no se va a hundir, no se va a ir a pique, sino va a flotar. Aunque tú lo sumerjas, tantito lo sueltas, ¡bum!, va a salir. ¿Por qué? Porque el agua salada lo tiende a sacar. Bueno, allá en el Mar Muerto es tan fuerte la concentración de sal que no puedes hundirte, tienes que flotar. En el Mar Muerto no puedes estar dentro del agua más de 10 minutos, ¿no? Máximo 10 minutos, 5 minutos a lo mucho. ¿Por qué? Porque es tan fuerte la cantidad de sal que si tú llegas a tener una heridita, esa herida se te va a quemar, se va a cauterizar. Y aunque tú no tengas heridas, si tú pasas más de 10 minutos, la piel se te empieza a romper, se te empieza a rajar por la concentración de sal, ¿no? Entonces ellos sacaban la sal ahí, pero la sal no era pura. Si usted lee la etiqueta de la sal que hay en su casa, dice sal de mesa, dice sal refinada, así dice, sal refinada. ¿Qué quiere decir sal refinada? Que sacan la sal en su estado natural, pero no es sal pura, está mezclado con arena, está mezclado con otros tipos de elementos, ¿verdad?, que hay en el fondo, en el suelo del mar. Entonces ellos sacan la sal, y actualmente lo llevan a las refinadoras, por eso es sal refinada, y ahí las limpian, ahí separan toda lo que no es sal y sale la sal pura de mesa, que es apta para el consumo humano. Pero en la antigüedad no había refinerías, así que así como la sacaban, ahí estaba mezclado con otro tipo de materiales, ¿verdad? Entonces esa sal la llevaban a las casas, la metían en bolsas, y la humedad del ambiente, la sal
La sal atrae la humedad. Si usted compra sal y lo deja hacia la intemperie, se dará cuenta al siguiente día que ya va a estar húmeda, que si la deja varios días se va a llenar va a haber agua, porque toda la humedad está trayendo la sal. Entonces la sal se llenaba de humedad y empezaba a escurrir, empezaba a gotear, y todo ese escurrimiento que había era la sal que se estaba perdiendo. Si eso tardaba, llegaba un momento que cuando la gente dice, ahí tengo sal, y iban a ver, ya solo era una sal artificial, no, una sal de apariencia, o sea, parece sal, pero ya no tenía sabor. ¿Por qué? Porque todo ya se había escurrido, ya se había ido, se había perdido, ¿no? Y esa sal de apariencia ya no tenía sabor, ya no servía para nada más que para ir a rellenar los baches de los caminos, ¿no? Entonces, el elemento que nos hace distintos y que hace que podamos evitar la corrupción es nuestra vida apegada a los principios de la palabra, ¿sí? Cuando, como cristianos, perdemos nuestro sabor, cuando un cristiano se aparta de los principios divinos, cuando un cristiano empieza a vivir exactamente igual como los incrédulos, cuando un cristiano empieza a practicar cosas que sabe que no son gratas, que Dios no le gusta, pero ya lo hace, entonces en ese momento podemos decir que el cristiano ya perdió su sabor, porque lo que le da sabor es la vida diferente que tiene, es la conducta distinta, lo que lo hace distinto, lo que lo distingue de los demás, lo que hace que sea una influencia buena para este mundo. Pero cuando él hace lo mismo, vive de la misma manera que los demás, entonces ya no es útil para el reino de Dios. Ese cristiano que tiene mal testimonio, ya no puede servir a Dios, ya no puede ser útil, ya perdió su sabor por tener una vida incorrecta, ¿no? Y por ejemplo, si usted ve en Apocalipsis capítulo 3, del 1 al 3, la Nueva Traducción Viviente, estas palabras que voy a leer, el Espíritu Santo se le está hablando a cristianos, que eran miembros de una iglesia cristiana, no eran inconversos, eran cristianos, bueno, decían que eran cristianos, ¿no? Apocalipsis 3, del 1 al 3, dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis. Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios, de 7 aspectos y las 7 estrellas. Yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio. Reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. La palabra es que el Espíritu está hablando a la iglesia de Sardis es: mira, en algún punto te apartaste de los principios de Dios. En algún punto tu vida empezó a contaminarse con la conducta, con los valores del mundo. En algún punto tú empezaste a irte en una dirección que no es agradable, que no es lo que Dios espera de ti. Y le dice una cosa terrible, dice: tú crees que estás vivo espiritualmente, dice, pero estás muerto, porque mira cómo vives, mira el camino que llevas, mira, date cuenta de hacia dónde está yendo tu vida, ¿no? Entonces, las palabras son fuertes y lamentablemente hay muchos cristianos, entre comillas, que solo vienen al domingo a la iglesia, a la reunión, pero cuando van a su casa, van a su trabajo, ellos se portan igual que un incrédulo. O sea, no hay diferencia. O sea, se hablan igual,
hacen lo mismo, tienen los mismos malos hábitos, el mismo lenguaje vulgar y todo. Entonces dice, bueno, eso ya no es útil, ya no puede ser usado por Dios, ya no puede impedir la corrupción. ¿Por qué? Porque está haciendo lo mismo que los demás, ya no puede influir para Dios. Cuando la sal pierde su sabor, cuando un cristiano empieza a vivir como si no conociera a Dios. Dice el versículo, cuando la sal pierde su sabor, no sirve más para nada. ¿Qué frase más dura es esta? O sea, cuando un cristiano deja de vivir como cristiano, no sirve más para nada. Esa es una palabra dura. Mire, como dice Mateo 25:30, la Nueva Traducción Viviente. Esta historia es la parábola de los talentos, cuando el rey le da a uno, diferentes talentos, 5, 2, 1, y los 2 primeros van a trabajar y lo reproducen. El tercero, que le dieron 1, escarbó en la tierra, lo escondió y pensó que con eso ya cumplía, ¿verdad? Y dice Mateo 25:30, cuando lo llaman y él dice, es que tuve miedo, y él pone excusas. Y mire lo que le dice el Señor. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Wow, le dice, siervo inútil. Y es lo mismo lo que dijo Jesús. Si el cristiano deja de vivir como un cristiano, es inútil para el reino de Dios. Es inútil. Un cristiano mundano, o sea, eso no existe, estoy usando esa palabra. Un cristiano mundano no solo es inservible para Dios, sino un cristiano mundano que se porta como un mundano es motivo de tropiezo para otros que son más débiles. Porque otros que están empezando lo ven y dicen, oye, mira fulano, mira a tal persona, oye, y ese tiene tiempo, y mira qué hace, mira cómo vive, mira cómo habla. Entonces nosotros lo podemos hacer, no hay nada malo. Y entonces en vez de que detenga la corrupción, está impulsando la corrupción. Y entonces es algo terrible, porque dice, no sirve para nada, es inútil para el reino de Dios. Y hay una actitud de Dios hacia ese cristiano que ha perdido su sabor muy fuerte. Apocalipsis 3:15-16 dice así: yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. O sea, no eres ni cristiano verdadero y no eres ni incrédulo, ¿verdad? Estás así como un pie en la iglesia, un pie en el mundo, ¿verdad? Así, un pie en la iglesia, un pie en el mundo, ahí me la llevo. Y dice, ¿por qué haces eso? ¿Por qué? Dice, ¿cómo quisieras que fueras lo uno o lo otro? O sea, si vas a ser discípulo, sé discípulo. Si vas a portarte como mundano, vuélvete un mundano, dice. Pero el problema es que no lo hace, ¿va? Tiene un pie acá y un pie acá, y se porta un lado como cristiano, se porta de otro lado como incrédulo, y así va en la vida, ¿verdad? Por eso dice, pero ya que eres tibio, o sea que andas coqueteando con la iglesia y el mundo, dice, ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Wow, porque la sal ya perdió su sabor. La tarea tan grande que tenemos es ser la sal de esta tierra, detener la corrupción. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con nuestro testimonio, con nuestra vida. Tenemos que ser distintos a los que no conocen a Cristo. Si no hay diferencia entre un incrédulo y un cristiano, entonces ese cristiano ya perdió su sabor, ya no sirve para nada. Que hoy podamos orar: Señor, quiero ser un verdadero discípulo para hacer influencia y llevar a otros a tu reino. Que esa sea una oración sincera de nuestro corazón. Señor, quiero ser un verdadero discípulo. No quiero tener un pie en la iglesia, un pie en el mundo. No. Quiero ser un verdadero discípulo.
Quiero ser una influencia para que otros vean mi ejemplo, vean mi vida, vean mi testimonio. Y haya otros que decidan también entregar su vida a ti por el ejemplo que yo les doy a través de mi vida. Que Dios nos ayude a ser sal de esta tierra. Y cuidado con perder tu sabor. Porque entonces ya no hay la aprobación de Dios sobre tu vida. Vamos a orar. Padre, pedimos que nos des temor en el corazón. Tú esperas de nosotros que seamos la sal de esta tierra, que seamos la diferencia. Que no porque todos lo hagan, yo lo voy a hacer, no. Estamos en el mundo para predicar tu palabra, pero no somos del mundo, no vamos a hacer lo que hace el mundo. Perdónanos si a veces por temor, por sentir que nos van a rechazar, hemos hecho lo malo en vez de hacer lo bueno. Hoy aprendemos que cuando la sal pierde su sabor, cuando el cristiano se empieza a portar como mundano, entonces ya no sirve para nada. Ya no es útil. Ya no puede influir para bien, sino al contrario, influye para mal. Perdónanos. No permitas que caigamos en este error. Danos un corazón temeroso. Danos un corazón obediente. Danos un corazón que busque por sobre todas las cosas poner en alto tu nombre. Queremos ser la sal de esta tierra. Ayúdanos, Padre. Necesitamos de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, los anuncios que tenemos. Bueno, esta semana estamos ya vamos a empezar a contactar, a llamar o a buscar a las personas que estamos orando para compartirles el Evangelio. A las personas que hemos estado orando a favor de ellos para que conozcan a Cristo. Es tiempo de acercarnos a ellos, de decirle que estamos orando, que cómo están, cómo se encuentran, interesarnos por su familia y preparando el terreno para posteriormente poder compartir el mensaje de salvación con ellos. Recuerde que Jesús nos ha llamado a ser pescadores de hombres. Él va con nosotros, Él nos respalda. Este sábado tenemos presentaciones de niños y niñas y es un momento muy importante para la familia, así que si tú vas a participar en el tiempo de bendición a los bebés, pedimos que llegues puntuales porque queremos hacerlo bien hecho, todo sea hermoso para bendecir la vida de estos bebés que van a ser presentados al Señor. Muy bien, esos son los anuncios que tenemos. Nos vemos el domingo, primeramente Dios. Un abrazo, cuídese, bendiciones.